Bueno, como decían, soy abogada, me especializo en la temática de violencia familiar y violencia de género puntualmente. Trabajo hace 6 años ya en todo lo que es esta situación, este flagelo que nos azota constantemente. Y la idea un poco es empezar justamente a hacer visible lo invisible, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? O empezar a cuestionar estas situaciones que acontecen todos los días. Y la idea es poder identificarlas y qué hacer con ellas. La presentación que les decía, vamos a ir a lo que va a ser esta charla, que va a ser bastante acotada, porque es una introducción. Primero, para poder entender de qué estamos hablando, es importante entender qué es el género, qué entendemos cada uno y cada una por género, ¿sí? También avanzar en lo que es la violencia y entender que no hay solamente un tipo de violencia, sino que hay un montón de tipos de violencia, hay un montón de maneras de ejercer violencia contra las personas. Y bueno, y después el basamento legal, que es como mi métier, que a dónde acudir, qué leyes tenemos que nos avalan, que nos resguardan y que nos garantizan cierta protección y los compromisos que tiene el Estado argentino. Bueno, cualquier cosa igual, algo que no dije, me frenan, me preguntan, yo ahora no los puedo ver, pero bueno, abren el micrófono y preguntan, ¿sí? Primero, a ver, ¿qué entendíamos por género, no? ¿Qué es el género para nosotros y para nosotras? Es una construcción cultural, ¿sí? Generalmente tenemos una definición en la cabeza que es la más conocida, que es la definición binaria, es esto de lo masculino y lo femenino, ¿no? En los cuerpos sexuados, cómo se atribuyen esos roles en la ciudad, en la cultura, en la sociedad, en base a la mujer y el hombre. Vamos a ver, y estamos deconstruyendo un poco toda esa situación, diciendo que hay identidades de género, que no hay solamente 2 géneros, no está el femenino y el masculino, sino que hay un montón de expresiones de género también. Todas esas identidades de género están protegidas por las leyes, ¿sí? Por eso, como decía también al principio, el género no necesariamente es mujer, ¿sí? También incluye a el grupo LGTBQ+, y todas las identidades que se vayan descubriendo a lo largo de este proceso. Puntualmente, ¿qué es la violencia de género? Justamente es esta que se ejerce contra las personas que tienen identidades o expresiones de género, ¿sí? Y en base a esa expresión o identidad que eligen cada sujeto, hay una situación de violencia. Como elementos determinantes, podemos encontrar que se va a ver una asimetría de poder entre la víctima y el victimario, y por eso surge la necesidad de una protección especial. Hay varios compromisos internacionales, como dijimos antes, y en el nivel interno tenemos la ley 26485, que es la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos donde desarrollan sus relaciones interpersonales. ¿Por qué hace a esta aclaración, si se quiere? Es porque la violencia no solamente está en el ámbito privado, la violencia de género no solamente se da en el ámbito privado, sino que se da en el ámbito público también. Después tenemos la 24417, que es la protección contra la violencia familiar. Como dije, todas estas leyes actúan mancomunadamente porque, insisto, se dan en todo tipo de situación y hay un montón de personas que sufren violencia. Esto va también en relación a la protección que tiene la Provincia de Buenos Aires, que es la ley 12569, la 26061, que protege a los niños, niñas y adolescentes, etcétera, etcétera, etcétera. Avanzando un poco más sobre, quizás estoy yendo un poco rápido, pero esta es como un poco la introducción para que, insisto, empezamos a cuestionar e identificar las situaciones. Como vengo diciendo, la violencia no solamente se da en el ámbito privado, sino también en el público. La idea también es complejizarlo, que es la definición de violencia. Esto es, la violencia no es solamente un golpe, sino que hay un montón de maneras de ejercer violencia. También es importante entender cómo esta violencia, esta discriminación constante, representa un obstáculo para las mujeres y para las disidencias también. Y bueno, y después el compromiso del Estado argentino de ser garantes de la vida de las personas, prevenir, sancionar y erradicar todas las situaciones de violencia en base a todo el aparato judicial que tiene al alcance. Antes de entrar con tipos de violencia, es importante entender que la violencia es la conducta, acción u omisión que se basa en una relación de poder desigual que afecta a la vida, la libertad, la dignidad, la integridad física, psíquica
económica, sexual de las personas. Bueno, como vimos, hay varios tipos de violencia que están todos definidos en la ley, que mencioné anteriormente. La violencia psicológica es aquella que causa un daño emocional, disminuye a la víctima, la disminuye, le saca todo tipo de control, la humilla. Entonces, esos comportamientos que genera la persona que es victimaria, la deja en un lugar muy abajo a la víctima, en un estado de indefensión, que muchas veces no nos damos cuenta porque están o son comportamientos que están naturalizados por el bagaje sociocultural que venimos teniendo y que de a poco vamos deconstruyendo, pero cuesta visibilizar. Por eso es importante que esta charla sirva para poder identificar las cosas que no están bien y hacer algo con eso. Porque, insisto, hay un montón de tipos de violencia, hay un montón de maneras de ejercer violencia. Humillaciones, control, humor sexista, todo eso es violencia también. La física es la más conocida. Muchas veces cuando yo trabajo con atención al público en un servicio gratuito, entonces cuando preguntás o estás en una entrevista de gente que te viene a consultar por un caso y demás, dicen, a mí no me pegó nunca, o yo nunca le pegué. Yo no soy violento porque yo nunca le pegué. Como vengo diciendo, insisto con esto, pegar es una de los tipos de manera de ejercer violencia. Entonces es más que fundamental hacer foco en eso. Obviamente la violencia física es la más palmaria, la que más podemos visualizar. Tenés un moretón, tenés un corte, tenés una lesión, pero muchas veces no es solamente eso. En cuanto a lo que es la violencia económica y patrimonial, justamente acá la persona que agrede, ¿sí?, deja a la víctima, que generalmente en un gran porcentaje son las mujeres, en un estado de indefensión económica, pero por completo, absoluta. Una cuestión donde hay una dependencia al 100% del macho argentino que viene y que da la comida, que trae la comida, que es el proveedor, y la realidad es que mucha gente no se separa o no rompe esas relaciones porque no tienen dónde ir, no tienen los recursos. ¿Por qué? Porque estuvieron postergadas toda su vida, dependiendo de otro ser. Entonces, eso también es una forma de violencia. Cuando no me dejan trabajar, cuando no me dejan generar mi dinero, mis ingresos, cuando no me los dejan manejar siquiera. Porque a veces tenemos a mujeres, y voy a hablar sí en términos de mujer y hombre, o en esa situación más biologicista, si se quiere, porque es lo general, lo genérico, lo que se ve constantemente, donde mamá está en la casa, hace las tareas de cuidado de los niños, niñas, las tareas del hogar, y papá está afuera trabajando. Entonces, no hay un tiempo físico para que esa mujer se desarrolle independientemente. Estas situaciones se ven mucho más de lo que se cree. Como decía recién, tenemos muchos casos donde no se separan porque no tienen recursos, o no se separan porque también, además de la falta de recursos, está el temor de lo excluyo del hogar por una orden judicial y no me pasa la cuota alimentaria, y no hay que darle de comer a las criaturas, o cómo sobrevivir. Entonces es muy complicado. En cuanto a la violencia simbólica, también es muy difícil advertirla, porque son patrones que están estereotipados, están muy metidos en lo cotidiano, en lo que ya venimos conociendo. Y es muy difícil darse cuenta para poder identificar, e insisto, y empezar a deconstruir todas estas cosas que vienen con un bagaje de años y años. Pero bueno, justamente estas charlas o estos ámbitos de reflexión nos permiten poder identificar las situaciones. Tenemos, a ver, pasa mucho quizás en lo que son los medios, donde vemos cómo se disminuyen los roles de una persona sobre otra, los mensajes que se brindan, que se transmiten, los valores, todas las discriminaciones que denotan la subordinación de un género sobre otro. Son los famosos también situaciones donde advertimos los micromachismos. Todo eso hace a lo que es la violencia simbólica. Por último, lo que nos dice la ley es la violencia sexual. Es esta posibilidad que tiene la mujer a veces de no poder elegir. O sea,
estar a disposición de sus parejas constantemente, no poder decidir sobre si quieren o desean tener una libertad sexual, reproductiva, se ven intimidadas, forzadas, muchas veces forzadas de manera tan interna, porque es el deber, porque es la esposa, de complacer a, a su esposo, que quizás está tan metido en la cabeza de esa persona que no se da cuenta que eso es una agresión sexual también. Obviamente la sexualidad va de la mano del placer, de las ganas, de la decisión, y muchas veces de eso se prescinden estas situaciones donde se ejerce constantemente violencia. Obviamente también existe lo que es la violencia ambiental, que no está en la ley puntualmente, pero me gustaría mencionar que muchas veces son situaciones donde de repente están discutiendo las personas que son parte del conflicto y uno empieza a arrojar objetos al aire, rompe una mesa, rompe, no sé, la heladera, pega una piña en la pared. El de pegar una piña en la pared lamentablemente es uno de los ejemplos más conocidos. Eso también hace una violencia ambiental que padece la persona que está viviendo eso. En cuanto a las modalidades de violencia, tenemos la doméstica, ¿sí? Que es cuando un integrante del grupo familiar ejerce violencia, en este caso contra la mujer, ¿sí? Cuando hay un marco de dependencia emocional, cuando tuvieron algún tipo de vínculo, sea actualmente o no, porque a veces tenemos exparejas que nos vuelven a agredir, entonces, bueno, a eso va lo que es la violencia doméstica, perdón. Siempre lo que sucede en este tipo de violencia, donde se genera en lo doméstico, en el marco doméstico, es que está la persona agredida y el agresor, no hay nadie más. Entonces, es muy difícil y por eso cómo articula el Estado la protección que le brinda a estas personas. Vamos a ver un poco, me voy a adelantar un poquito en lo que son las denuncias por violencia, donde no se pide prueba. ¿Por qué? Porque justamente sucede en el ámbito más íntimo de esta persona, sucede entre cuatro paredes, entonces no siempre tenemos la posibilidad de aportar pruebas, como por ejemplo se puede exigir en el fuero penal. Muchas veces no hay pruebas, no hay testigos, no tenemos cómo hacer saber más que animándonos a hacer una denuncia de manera verbal. Como vimos recién, no siempre hay un moretón, hay un golpe, hay una lesión. Quizás estás disminuida a la mismísima nada como persona, siendo violentada constantemente día tras día por tu agresor y no tenés manera de probarlo. Entonces, está contemplado justamente que este tipo de violencia que sucede entre cuatro paredes no requiere de medios probatorios más que la víctima haga la denuncia. Después tenemos violencia en el ámbito institucional. Cuando recién arrancamos decíamos esto de la violencia es en el marco público, pero en el marco privado, en ambos marcos. ¿Por qué? Porque la violencia de género está lamentablemente en todo el mundo. Entonces, también puede ser que nos pase en nuestro ámbito como figuras públicas o que nos quieran desde alguna institución disminuir por ser mujer o por tener una identidad de género que no se condice con las estructuras convencionales. Entonces, se puede dar en todo tipo de ámbito, no solamente en la casa, sino también en lo que es la institución, la sociedad civil, las organizaciones constantes, por ejemplo, no sé, se da mucho en los partidos políticos, donde el acceso de mujeres o identidades diversas de género no pueden llegar a lugares de poder. ¿Por qué no pueden llegar, no las dejan llegar, no nos dejan llegar? Bueno, es complicado y es por todos los prejuicios y por toda la violencia que se sigue ejerciendo contra las minorías. En cuanto a lo laboral es un poco lo mismo, o sea, mujeres o disidencias en lugares de poder, en ámbitos de directores, directoría, jefaturas, direcciones y demás, no, no hay, o sea, es muy escaso el porcentaje en comparación a las posibilidades que tienen los masculinos.
Entonces, justamente venimos a poner en una situación donde venimos a complejizar esto, que tenemos como tan metido en la cabeza que es lo natural, es lo convencional, y es como, ¿y por qué la mujer u otras disidencias de género u otras personas no pueden llegar, sino porque tienen la misma capacidad que un hombre de repente? Entonces, ¿cuál es el por qué o qué es lo que está pasando acá que no se accede a esos lugares? ¿Cuál es el por qué? El por qué es claro, es porque sigue habiendo violencia. Tenemos otro tipo de modalidades también que van a lo que es la libertad reproductiva, donde la mujer tiene el derecho, o la mujer, la persona gestante en realidad, esto está copiado de la ley, pero bueno, hablamos de personas gestantes, puede decidir si quiere tener, si no quiere tener descendencia, cuántas veces quiere quedar embarazada o no, toda decisión que dependa de esa persona, sin perjuicio de lo que viene sucediendo, ¿no? Que muchas veces están condicionadas estas personas por una pareja o por lo que viene diciendo que es la normalidad o lo convencional. Bueno, usted tiene que casar, tener 2 hijos, un varón, una nena. No, bueno, no. Tenemos la libertad de poder exigir y tenemos la libertad de poder elegir lo que queremos para nuestras vidas. En cuanto a lo que es la violencia obstétrica, se relaciona mucho con lo que es el parto respetado, que sea sin abusos, un trato humanizado, que también, bueno, quizás las personas que han tenido hijos o hijas han vivido situaciones donde no está bueno cómo es el trato del personal de salud, y eso también es una situación de violencia que se puede y se tiene que denunciar. Donde hay maltratos o hay presiones, esta es una situación donde justamente no la estás pasando muy bien porque tenés dolor o por lo que fuere, entonces hay que respetar a esa persona gestante en ese momento también. No hacerlo, insisto, es una situación de violencia que hay que denunciar. En cuanto a lo mediático, no creo que haya que aclarar demasiado, o sea, constantemente podemos ver en cualquier programa de televisión o mismo en cualquier red social como a veces se fenestra a una persona, generalmente a las mujeres, por elecciones que también las hace un hombre, pero cuando las hace un hombre no son tan cuestionables como si las hace una mujer. Entonces, eso también es un parate como para empezar a decir, che, ¿por qué de repente se mata a la China Suárez porque tiene una relación con tal o con cual y no se mata a, no sé, Marina Martínez, que se separó y se fue con una mujer nueva, que es más joven, y de repente la China Suárez está en los medios constantemente y Mariano Martínez no? A nadie le da demasiada importancia lo que hace de su vida. La realidad es que, a mi criterio, a nadie nos debería importar qué hace la otra persona. Pero bueno, ahí vemos cómo de repente salen los medios a bancar tal o cual posición. Lo convencional o lo más genérico es que se defenestra a las mujeres. También lo hemos visto hace un tiempo ya, por suerte no hay tanta cantidad, pero con los videos que aparecían, los videos eróticos que aparecían de determinadas famosas, y lo reproducían una y otra vez. Eso también es violencia, y estás convalidando primero al agresor que filtró determinado video íntimo de la persona, que lo haces en un ámbito de confidencialidad, de confianza, de lo que fuere, un ámbito privado. Quizás vos ahí decidís que sí, no decidís que se viralice. Entonces, viralizar eso no solamente es la violencia que se sigue replicando, sino que también es un delito. Entonces, hay toda una cuestión ahí que se puede llegar a trabajar, y si hay alguna duda o consulta al respecto, después me pueden escribir. Pero bueno, la idea es acá dar un basamiento o un par de tips para empezar a ver todas estas situaciones que vienen sucediendo desde siempre y que recién ahora y después de mucha lucha y demás, las vamos visibilizando y vamos trabajando para poder poner un coto a toda esta situación. En relación a, básicamente mi trabajo es cómo denunciar las situaciones de violencia de género, tenemos, al menos en la ciudad de Buenos Aires, 2 maneras, en provincia también. Cada jurisdicción tiene su mecanismo.
Nosotros acá en la ciudad de Buenos Aires, al menos yo que vivo acá en la ciudad de Buenos Aires, contamos con lo que es la Oficina de Violencia Doméstica, que queda en la zona de tribunales, en la Valle 1250. Está abierta las 24 horas del día, los 365 días del año, ¿sí? Ahí reciben denuncias de cualquier persona que esté pasando una situación de violencia. Sea esa persona la víctima o sea esa persona una conocida o alguien que tomó conocimiento de alguien que padece situaciones de violencia de género. Muchas veces tenemos personas que hacen denuncias por situaciones que padecen adultas mayores o adultos mayores, o mismo niños, niñas o adolescentes. La realidad es que la Oficina de Violencia Doméstica lo que hace es tomar una denuncia, ¿sí? Tienen obviamente ciertas preguntas de base para que la persona tenga un marco para poder contar lo que necesita contar, porque a veces se van por las ramas y se pierde cuál es la situación que se va a denunciar o que se va a poner en conocimiento de la justicia, porque son momentos muy difíciles. Lo que tiene de malo la Oficina de Violencia Doméstica es que demora bastante tiempo, entonces a veces después de 2 horas de estar esperando, se hace difícil poder hacer pie o hacer foco en lo que se va a decir. Pero bueno, una vez que se realiza la denuncia, que se toman los datos de la persona que es la agresora, se hace una valoración de riesgo con un equipo interdisciplinario. Lo que va a hacer esta evaluación es determinar y dar una pauta al juez o jueza que va a tomar intervención en el caso de la situación de riesgo que padece en ese momento actual. Tenemos varios tipos de riesgos, sea altísimo, que es el más grave, alto, medio, moderado, bajo. Y algunos casos que son los menos, o sea, en 6 años creo que vi 2 casos que no tuvieron riesgo y eran hombres que iban a denunciar. Así que generalmente siempre hay un riesgo por lo que se denuncia y por la situación que vive esa persona. Entonces, en base a ese riesgo y esas recomendaciones que hace el equipo interdisciplinario de la Oficina de Violencia Doméstica, se va a tomar una medida de protección para poder ayudar y proteger y resguardar a las personas que van a hacer la denuncia o que son víctimas de situaciones de violencia de género o violencia familiar también. Eso es en el marco civil. En el marco penal tenemos el Ministerio Público Fiscal, que actúa la OFAVIT, que es la Oficina de Asistencia a Víctimas y Testigos, donde también se puede hacer la denuncia ya en otro fuero, que también tienen la posibilidad de adoptar medidas de protección. Tanto civil como penal pueden adoptar medidas de protección, y eso es importante que se sepa. También es importante que se sepa que las denuncias, como dije, puede hacer cualquier persona que tome conocimiento, o allegados, o mismo la persona que está en esa situación. Son gratuitas las denuncias y no necesitan de patrocinio letrado, es decir, no necesitan del acompañamiento de una abogada o de un abogado, al menos para hacer la denuncia en sí. Después, para lo que es el proceso, sí se recomienda siempre, y se los hacen saber en los juzgados, que tienen que buscar asistencia letrada para poder llevar el proceso a un buen puerto. En lo que es la provincia de Buenos Aires, yo acá tomé lo que es la ciudad y provincia, insisto que cada jurisdicción tiene una manera distinta, sin perjuicio de que el 911 es a nivel país, y las comisarías todas pueden y tienen la obligación de recibir las denuncias, aunque a veces no las quieran tomar. La comisaría de la mujer y la familia, hay varias ubicadas por todas las jurisdicciones o todas las localidades de la provincia de Buenos Aires. También están las dependencias del Poder Judicial, que están de turno para poder recibir las denuncias y los pedidos de auxilio de las personas que están padeciendo situaciones de violencia. Y eso lo que va a hacer es generar un expediente civil donde también, al igual que OBD, se van a adoptar medidas de protección. En lo que es lo penal, tenemos los ministerios públicos de la provincia, que también están ubicados en cada jurisdicción correspondientes, y bueno, tienen su horario de atención, y si no, insisto, siempre comisaría o 911 en casos de urgencia excesiva. Otras maneras para denunciar, bueno, tenemos lo que son las aplicaciones de provincia y de Ciudad de Buenos Aires, las páginas web, un 0800 que es a nivel de la Ciudad de Buenos Aires, o por correo electrónico. Por el
la medida de protección, y para entender un poco lo que es el proceso civil, tanto en ciudad como en provincia, como dije, en ciudad tenemos la valoración de riesgo que hace la Oficina de Violencia Doméstica, que ya nos da una herramienta para que el juzgado pueda decidir qué tipo de medidas da. Las medidas de protección en estos procesos, que son procesos cautelares, son procesos por un tiempo determinado, que el objeto principal y casi único es poner un parate, parar un poco la situación de violencia, tomar una medida de restricción o las que fuere, que ahora las vamos a ver, es separar las partes. Porque evidentemente acá está pasando algo. Hay una situación que nos llama la atención y como Estado tenemos que accionar. Después vemos qué es en profundidad lo que está pasando, si se requiere, no sé, asistencia psicológica, o si hay que, no sé, de repente trabajar con la familia desde otro ámbito, pero en principio tras la denuncia se tiene que tomar una medida. Después vamos viendo. Entonces esa es un poco la idea de este tipo de procesos de denuncias por violencia familiar o protección sobre la violencia familiar como está caratulado en la provincia de Buenos Aires. Y en base a esto, ¿sí?, se toman determinadas medidas, insisto, y después, cuando ya tenemos situaciones donde no tenemos más violencia, tenemos familias donde sortearon el conflicto, sortearon la violencia, comprendieron que, aunque es un porcentaje ínfimo, hay familias que entienden que la violencia no es la medida que hay que adoptar, no es la solución, no es una vía de comunicación, ni mucho menos, y lo comprenden y lo trabajan. Bueno, después van por otro tipo de expediente, ¿no? Por ejemplo, hay cuestiones para regularizar, como un divorcio, un alimentos, un régimen de comunicación. Entonces, si bien en este tipo de procesos algunas cuestiones se pueden ir arreglando cautelarmente, después la gente tiene que llevar los conflictos y resolverlos por la vía que corresponde. Insisto, son este tipo de expedientes que vienen a posteriori. Sobre las medidas que se pueden adoptar ante una situación de violencia, obviamente están determinadas en la ley, vamos a ver que no son taxativas, es decir, no es esta única medida porque la dice la ley y ninguna más. No, la realidad es que a medida que se va perfeccionando un poco el sistema, porque tengamos en cuenta que la violencia de género está desde siempre, pero hace un poco más o menos de 20 años que se viene trabajando en la temática a nivel al menos interno, a nivel Argentina, en lo judicial. OBD creo que está desde el 2018, desde el 2008, si no me confundo de fecha, pero sí, 2008 está como organismo de recepción de denuncias de esta temática. Entonces sigue siendo un sistema bastante nuevo en cuanto a la protección que se le brinda a las personas que padecen violencia de género. Entonces, dicho esto, a medida que, no sé, por ejemplo, nos pasa mucho con lo que es lo informático, ¿no? Las redes sociales y demás. Quizás en la ley no estaba contemplado el tema de las redes sociales, pero ¿qué pasa? Es una realidad que nos pasa constantemente y se ejerce violencia a través de las redes sociales, entonces quizás hay juzgados que se animan un poco a ir un poco más allá, a correr estos techos que tenemos por ley y de repente sacar una medida diciendo que tal o cual persona tiene que dar de baja el contenido en la red social, no sé, Instagram, en atención a que atenta contra. Me parece que está bueno animarse un poco a poder romper las estructuras. En cuanto a lo que son las medidas estancas, lo que menciona la ley, las que son más convencionales, provisión de acercamiento y contacto de la persona que es la agresora hacia la persona que es la denunciante. Se pone un perímetro, ¿sí? A veces se involucra también los domicilios de, no solamente el personal de quien denuncia, sino también los laborales. Se pueden disponer ciencias de acto de perturbación o intimidación, porque muchas veces quizás la medida restrictiva no tiene una finalidad en sí, o sea, o no va a ayudar a ese caso particular, sino que con un llamado de atención a la persona agresora, afloja. Afloja, se da cuenta de que esa conducta no es apropiada y la deja de hacer. ¿Funciona en la realidad? A veces sí, a veces no. Depende de cada persona y cada contexto también y las herramientas que tengan para poder darse cuenta de situaciones que no están bien. También lo que se puede ordenar en este tipo de expedientes es la restricción de efectos personales, se puede prohibir o pedir el secuestro de armas que tenga la persona agresora,
Eh, Se puede colocar de repente una consigna policial en casos de extremada gravedad, que tiene dos modalidades, que puede ser fija en la puerta del domicilio de la persona, o bien que sea una consigna dinámica, que pase, no sé, el rondín cada 3, 4 horas. Eh, Tenemos distintos tipos, o sea, acá están todas mencionadas, no las voy a leer para tampoco marear a ustedes que están escuchando, pero bueno, no sé, por ejemplo, hace unos 4 o 5 años, por un caso, desde la Procuración de la Ciudad se logró la colocación de la tobillera electrónica. Esto me parece que es fundamental, y por esto vuelvo a lo que recién decía, de animarse, de correr un poco los parámetros. Yo tengo estas medidas de protección que están dispuestas en la ley, pero la colocación de una tobillera electrónica vino a traer más tranquilidad a la persona que es víctima. Porque acá, por ejemplo, yo puedo tener una prohibición de acercamiento y me tengo que estar cuidando de que mi agresor no se acerque. O tengo un botón antipánico, porque es otra de las medidas de protección que me brinda el sistema, y si se me acerca mi agresor, toco el botón antipánico, llamo a la policía, y capaz que cuando llego a la policía, él ya se fue, y me deja a mí en un estado igualmente de indefensión. Me tengo que estar cuidando yo de que no se acerque él a mí, por ejemplo. Con la tobillera electrónica no, es al revés, es el agresor quien tiene dos perímetros, que en cuanto incumple el primer perímetro, que es un radio de 900 metros, incumple ese primer radio, ya suena la alerta en la central de alarmas de la policía de la ciudad. Y si se sigue acercando, se manda un móvil a donde está el agresor, se pone en contacto con la persona que es víctima para que no suceda nada. Y si se sigue acercando, ahí sí ya se lo pueden llevar detenido porque está en clara desobediencia de una orden judicial. Entonces, de esta manera no es la mujer que constantemente tiene que estar mirando para todos lados que no se acerque a quien denuncia. Bueno, como decía, estas medidas no son taxativas, no son estancas, sino que se van perfeccionando, se van modificando y se van creando nuevas medidas que siempre que cumplan con la cautelaridad que nos exige la ley, es decir, las medidas no son infinitas, son por un tiempo determinado, se pueden dar, dependiendo del caso, por 30 días, 90, 120 y así, pero tiene un principio y un fin este tipo de expediente, como así también las medidas. En algunos casos que son de extremísima gravedad, quizás se conceda hasta nueva orden judicial, pero sí están supervisados constantemente por todo lo que es el aparato judicial y por todas las intervenciones que tienen los distintos organismos que trabajan en un expediente. Y esto quizás es como más en profundidad, ¿no? Pero tenemos la Defensoría de Menores e Incapaces, tenemos los organismos como por ejemplo el Consejo de Derechos, tenemos los servicios sociales de los juzgados, tenemos, no sé, el cuerpo interdisciplinario que hace evaluaciones de cómo está esta familia y por qué esta familia llegó a la justicia con una situación de violencia. Entonces tenemos varias herramientas para poder valernos y supervisar de cómo está el conflicto actualmente. Muchas veces hay riesgos que son altísimos, pero la persona que hace la denuncia, y muchas veces, insisto con esto, en un 98% son las mujeres que hacen las denuncias, se van armando, van consiguiendo herramientas, van haciendo algo para salir de esas situaciones, entonces ese altísimo riesgo inicial va disminuyendo. Y eso también es importante entenderlo y poder acompañar a esa persona en todo el transcurso de una situación de conflicto. Esta sería un poco la pauta inicial de cómo es el proceso, qué hacer, cómo identificar un poco estas situaciones de violencia que se viven constantemente. Y bueno, y ver qué hacer, y si tenemos a alguien que está pasando, obviamente, por alguna situación así, de darle las herramientas y muchas veces hacerle saber, porque no es difícil denunciar. Que nos lleva tiempo, a veces en la OBD sí, lamentablemente sí, pero si no, también podemos acudir al fuero penal. OBD se maneja con lo civil, todo lo que es Ministerio Público Fiscal se maneja en lo penal. Entonces, quizás hacer una denuncia nos puede llevar 5 minutos, porque es mandar un correo electrónico o meternos en las páginas correspondientes. Así que, nada, es un poco la idea también para que se pueda ir para atrás con toda esta situación o problematizar las situaciones de violencia, advertirlas y hacer las denuncias también para que las personas que son las agresoras tengan las consecuencias que correspondan.
Entonces, bien, Gise. Gracias. Súper interesante la charla. Yo quería agregar un dato que no es menor, que es que cuando hablábamos con Gise de preparar el contenido y contar un poco acerca de estas temáticas, claro, yo buscaba transmitir un listado de todas las instituciones de Argentina a las cuales acudir. eh, y bueno, nada, nos encontramos con dificultades, ¿no? No existe un registro nacional de lugares a donde acudir por ayuda. Con esto quiero decir, en Argentina tenemos el 911, el 144, ¿no? Para cuestiones que sean denuncias, obviamente, con urgencia y de atención, digamos, inmediata. Pero bueno, ya el hecho de no tener una documentación, ¿no? De direcciones, teléfonos, lugares en cada rincón de la Argentina es un dato en sí mismo. Por eso también Gise preparó la presentación con los datos más mayoritarios, incluso de nuestro equipo, ¿no? Sabemos la mayor parte de las personas de Redvi están en Buenos Aires, pero también somos conscientes de que hay un montón de personas en diferentes provincias e incluso en diferentes países, porque tenemos personas en Chile, en Perú, en Colombia, que por supuesto que la información es aplicable a todas las nacionalidades y culturas y regiones en donde vivamos, porque la intención era hablar sobre violencia de género, poder identificarlas, poder saber qué instrumentos, por lo menos en nuestro territorio, tenemos. Y bueno, nada, no quería dejar de plantear que esta dificultad existe, que exista esta dificultad de no poder transmitir un listado único, es un dato en sí mismo. Y nada, yo hice agradecerte por tu presentación, por tu conocimiento compartido. Me da mucho gusto que te hayas sumado hoy a comentarnos un poco sobre esto. La problemática de la violencia de género es común, abundante y está en cada rincón de nuestra sociedad sin distinciones. Así que, nada, está bueno. Hoy tenemos un equipo grande que nos escuchó, así que es un pasito más. Gracias, Gise. Gracias a todas las personas que se sumaron. Ahí están los datos de contacto de Gise, obviamente. La idea es que si alguno o alguna tiene alguna consulta o comentario o pregunta, por supuesto, más personal, más individual, que lo hagan en un ámbito privado con Gisela, que ya dejamos ahí el contacto. Y de una. Aparte de esto da para hablar un montón más, o sea, esto era como un approach de lo que es la situación de violencia y cómo son los procesos, pero hay un montón más para nada, para contar y demás, así que bueno, cualquier cosa me pueden escribir.